de bombeo, hemos dicho, son simplificaciones de una realidad que nos permitirán hacer cálculos de manera más rápida, más simple, pero tomando en cuenta todos los parámetros que se requieran. Tenemos acá los esquemas desde el tipo A hasta el tipo G, que implican posiciones de tanques y si son presurizados o no. Y en la última parte de esa presentación tenemos estos dos ejercicios y los vamos a resolver el día de hoy. Bueno, acá tenemos un esquema de bombeo con los datos y tenemos el segundo ejercicio, que sería este de acá. Entonces, el primero vamos a explicar un poco de qué se trata, cosa que después se entienda mejor el procedimiento. Acá tenemos el esquema de bombeo con datos ya establecidos. Por ejemplo, acá tenemos una condición de un tanque presurizado en la parte inferior de la bomba, en el tramo de succión. Tenemos otro tanque presurizado en la parte superior de la bomba. Por tanto, tenemos estos dos tanques que tienen que intercambiar fluidos entre sí gracias a la bomba. Y tenemos los siguientes datos, ¿no? Tenemos acá las cotas que están puestas en cada una de las partes de los tramos. Por ejemplo, altura de succión, 10 metros. Las pérdidas por succión, 8% de esta altura de succión. La altura de elevación, 26 metros. La altura de pérdidas por elevación, 3 metros. Y las presiones de los tanques aparecen acá en los incisos E y F. La presión del tanque 1 es de 0,5 bar. La presión del tanque 2, 3 bar. Y el ejercicio nos dice que debemos calcular la potencia de esta bomba centrífuga y seleccionarla para estos datos que aparecen acá, que después los vamos a utilizar. Para resolver este ejercicio vamos a proceder a calcular la altura neta, después la potencia de la bomba, y para poder seleccionarla vamos a usar catálogos de bombas, como acá, por ejemplo, aparece el catálogo de una bomba particular del tipo centrífugo de la marca Pedrolo, una marca italiana de bombas, y que obviamente tiene diferentes tipos de bombas, pero estas curvas características que estamos observando por acá son las que vamos a utilizar para ver si alguna de estas bombas son las que puedan ser utilizadas en el ejercicio 1. Y también de otra marca tendríamos curvas características de las bombas, pero de la marca Jacuzzi, otra marca también conocida en el tema de bombas. Bueno, vamos a proceder entonces a resolver el ejercicio. Y vamos por acá. Y tendríamos lo siguiente. Primero, vamos a recordar que hay dos formas de poder calcular la ecuación de potencia de bombeo. La primera es cuando disponemos de altura neta. Por tanto, la potencia de la bomba va a ser igual al peso específico del fluido que va a manejar la bomba por el caudal de bombeo, la altura neta, y dividida entre el rendimiento de la bomba. Esta ecuación de potencia de la bomba la usamos cuando disponemos de altura neta. En caso de no disponer de altura neta y solamente en base a presión, la potencia de la bomba será de esta manera, donde P minúscula es la presión de bombeo, el caudal de bombeo y dividido entre el rendimiento de la bomba. Bueno, vamos a proceder entonces a analizar este sistema y tendríamos, voy a activar la edición de acá. Bueno, en esta parte tenemos el sistema
de bombeo, hemos dicho, con dos tanques, un tanque presurizado en la parte inferior que ayuda a la bomba en el trabajo que tiene que desarrollar, y el tanque 2 que estaría en la parte superior, que obviamente tiene una presión que debe ser vencida por la bomba. Vamos a necesitar los valores de conversión, o sea, vamos a convertir unidades de presión, en este caso, de bares a metros de columna de agua. Por tanto, vamos a determinar primero eso para hacer los cálculos correspondientes. Vamos a poner que acá un bar va a ser aproximadamente igual a 10 metros, para redondear. Ya es 10,13, pero con 10 estamos bien. Y también en el catálogo de las bombas Jacuzzi necesitamos establecer las presiones también en kilonewtons por metro cuadrado. Por tanto, un kilonewton por metro cuadrado es igual a 0,01 bar. Muy bien. Entonces, ahora vamos a calcular la altura neta. Dijimos, en un sistema de bombeo, la altura neta es la altura topográfica o bruta más la altura equivalente de pérdidas, y hemos establecido el procedimiento para los diferentes esquemas de bombeo para poder simplificar la forma de cálculo de la altura neta. Acá vamos a escribir entonces, calculamos la altura neta de bombeo. Y en esta altura neta de bombeo vamos a revisar acá. Esta altura equivalente al tanque 1, desde acá, ayuda a la bomba, por tanto va a tener signo negativo. Después, esta altura de succión va a ser la que tiene que vencer la bomba en su trabajo, y también tiene que vencer las pérdidas equivalentes de succión. Luego, por tanto, estas dos son positivas. La altura de elevación va a ser positiva porque va a tener que vencer la bomba. Y las pérdidas de elevación también son positivas porque tiene que vencerlas la bomba. Y acá en la parte superior, en el tanque, también tenemos una presión que se va a oponer, en este caso, al trabajo de la bomba, y hay que vencer esa presión, cosa que la bomba logre garantizar de que el fluido ingrese dentro de ese tanque presurizado. Por tanto, este signo de la altura del tanque 2 también es positivo. Dijimos, como una regla mnemotécnica, que cualquier ayuda que reciba la bomba va a ser negativa, y cualquier trabajo que tenga que ejercer la bomba va a ser positivo. Vayamos a eso entonces. Lo primero, tendríamos acá que la altura neta va a ser igual a menos la primera altura equivalente, que es la del tanque 1, menos altura del tanque 1, luego más altura de succión, más altura de pérdidas en el tramo de succión, más altura de elevación, más altura de pérdidas por elevación, y más la altura del tanque 2. Bueno, acá entonces vamos a determinar cuáles son estos valores. La altura neta entonces va a ser igual a menos esta altura equivalente del tanque 1. Para eso tenemos estos factores de conversión. Acá la presión del tanque 1, según los datos, es de 0,5 bar. Por tanto, si un bar es 10 metros, tendríamos en este caso
5 bar de presión equivalente en columna de agua para el primer término. Vayamos entonces acá, tendríamos menos 5. Ahora el segundo término. La altura de succión es 10 metros y la altura de pérdidas por succión son el 8% de 10 metros. Ponemos eso acá, entonces tendríamos que la altura de succión es 10 metros. La altura de pérdidas por succión es el 10% el 8% de 10 metros, por tanto eso me da 0,8. La altura de elevación, veamos acá, 26 metros y la altura de pérdidas por elevación 3 metros. Entonces 26. Luego 3 metros, la altura equivalente. Y finalmente la altura equivalente de presión del tanque número 2. Acá el tanque número 2 tiene una presión de 3 bar. Por tanto, 3 bar ahora en metros de columna de agua sería equivalente a 30 metros. Entonces esto es más 30. Entonces la altura neta, haciendo la operación, sale 64,8 metros. Bien, acá entonces tengo altura neta igual a 64,8 metros. Este valor de la altura neta nos va a servir para entrar a los catálogos y también con el valor del caudal. Entonces esto va a servir para calcular. Vamos a poner acá como una nota para ingresar a catálogos. Bueno, de todas maneras vamos a calcular la potencia de la bomba. Entonces acá calculamos la potencia de la bomba. En este caso, como tenemos altura neta, vamos a utilizar la ecuación de potencia de bombeo igual al peso específico del fluido por la altura neta por el caudal y dividido esto entre el rendimiento de la bomba. Vamos a ver los datos que tenemos para el tema del peso específico del fluido. Vayamos al enunciado y vemos lo siguiente. El fluido, dice, es agua con hipoclorito sódico con densidad relativa de 1,21. En el caso de utilizar la densidad relativa, dijimos la densidad relativa es igual al peso específico relativo. Por tanto, de esa manera podemos determinar el peso específico del fluido de la siguiente manera. Acá este valor de la densidad del fluido vamos a calcular con la densidad relativa, que es un dato, y multiplicado por el peso específico del agua. Este producto es equivalente al peso específico del fluido, porque dijimos y hemos demostrado en clases anteriores que la densidad relativa es igual al peso específico relativo. De esa manera, tendríamos ya el peso específico del fluido. Todo esto es igual a peso específico del fluido. Y ahora
por la altura neta, por el caudal, y divide entre el rendimiento de la bomba. Ahora reemplazamos los valores. La densidad relativa del hipoclorito de sodio es 1,21. El peso específico del agua es 9,81 kilonewtons por metro cúbico. La altura neta, acá estamos viendo el resultado, es 64,8. Y ahora el caudal. El caudal, vamos a ir a ver ese dato. El caudal a bombear es 23 litros por segundo y para la ecuación necesitamos en metros cúbicos por segundo. Por tanto, convertimos 23 litros por segundo a metros cúbicos por segundo. Eso es dividiendo entre 1000. Por tanto, tendríamos acá 0,023 metros cúbicos por segundo. Y todo dividido entre el rendimiento de la bomba, el rendimiento esperado, acá está, del 70%. O sea, en valores absolutos sería 0,7. 0,7. Entonces, operando acá, tendríamos que la potencia de la bomba nos da 25,3 kilowatts. Esta es la potencia de la bomba que necesitamos para satisfacer que el fluido vaya del tanque 1 hasta el tanque 2. Bueno, vamos a ver en el catálogo de bombas en qué unidades están los caudales y las alturas. Acá vemos para el catálogo de la bomba Pedrolo, las alturas están en metros y en este eje de las abscisas el caudal está en metros cúbicos por hora. Por tanto, vamos a tener que convertir el caudal que tenemos en metros cúbicos por hora. Escribamos eso. Para ingresar al catálogo de bombas Pedrolo, el caudal debe estar expresado en metros cúbicos por hora. Nosotros tenemos el caudal en metros cúbicos por segundo o en litros por segundo, como aparecía en el dato inicial. Nos vamos a convertir. Caudal, si lo tenemos en metros cúbicos por segundo, sería 0,023 metros cúbicos por segundo. Y ahora tenemos que llevar a metros cúbicos por hora. Por tanto, para eliminar segundos, 3600 segundos equivalen a una hora. Entonces, de esa manera, segundo con segundo se anula y nos quedaría el caudal en metros cúbicos por hora. Entonces, el caudal acá sería igual a 82,8 metros cúbicos por hora. Muy bien. Este caudal Q, metros cúbicos por hora, y la altura, que acá vemos 64,8, nos van a servir para ir a verificar en los catálogos cuál es la bomba más adecuada. Ya que estamos en las conversiones, veamos para el caso de la jacuzzi en qué unidades está. Acá tenemos las bombas jacuzzi, tienen este catálogo, la altura en metros y el caudal en litros por minuto. Entonces, de una vez hagamos esa conversión también.
Pongamos para catálogo de bombas jacuzzi, el caudal deberá estar en litros por minuto. Bueno, entonces vamos a determinar eso. Entonces tendríamos acá el caudal lo tenemos en metros cúbicos por segundo. Vayamos a litros, teníamos el 23 litros, aquí está, 23 litros por segundo, entonces hagamos eso. El caudal está en litros por segundo, 23 litros por segundo. Por tanto, ahora tengo que llevar de litros por segundo a litros por minuto. De esa manera, entonces tendría que 60 segundos es igual a 1 minuto. De esa manera tendríamos entonces el resultado del caudal en litros por minuto. Acá tendríamos para jacuzzi, el caudal será igual a 1380 litros por minuto. Vamos a ponerlo acá. Este es para jacuzzi. Bueno, vayamos ahora a determinar cuál de las gráficas o de los catálogos nos sirve para ese efecto. Vamos a analizar esto. A ver, voy a poner esto en presentación y les explico cómo hay que hacer. Bueno, veamos. Acá tenemos en esta parte superior unas curvas que son las curvas características de las bombas, que es justamente el próximo tema que vamos a llevar y que vamos a analizar a detalle. Pero ya de manera introductoria, de una manera rápida, les voy a explicar en qué consiste. Estas curvas, los fabricantes las elaboran en base a las pruebas que realizan en sus diferentes tipos de bombas. Y para el caso de las bombas del tipo centrífugo como estas, la tendencia de la forma de las curvas es una parábola decreciente, como están observando por acá. Y en este caso, esta construcción de las curvas características está en función de la altura neta, acá en el eje vertical, versus el caudal en el eje horizontal. Estas curvas características entonces de las bombas van a depender también del subtipo de bomba. Por ejemplo, todas estas curvas corresponden a la familia de bombas FG2 50-200 de la marca Pedrolo. Pero dentro de esta familia aparecen los subtipos, digamos, FG50-200AR, FG50-200A, FG50-200B y FG50-200C. Estas curvas entonces corresponden a los subtipos de esta familia de bombas. Ahora, cuando nosotros tenemos estas curvas, como están observando, en la combinación de los puntos de caudal altura, tenemos que ver cuál es la curva más próxima. Y también, si observan por acá, estas líneas punteadas, son las líneas que corresponden al rendimiento de las bombas en estos puntos de operación. Acá, por ejemplo, esta línea punteada por acá equivale a un 70% de rendimiento. Quiere decir que si ingresa en esta zona de la combinación del altura y caudal, estamos diciendo que puede agarrarse con una bomba con un rendimiento del 70%.
Esta curva 69, esta de 68, 67 y así sucesivamente. Acá están las curvas de isoeficiencia o isorendimiento. Y esta curva que aparece en la parte superior corresponde a esta bomba con un diámetro de rodete de 224 milímetros. En cambio, esta otra, la que corresponde a la FG50-200A, tiene un diámetro de rodete de 215 milímetros, luego esta otra de 200 y finalmente la de más abajo 185 milímetros. Entonces los rodetes acá, este es el diámetro más pequeño y este el diámetro más grande de esta familia de bombas. Hay, por supuesto, dentro de la misma marca Pedrolo, otros grupos de bombas que corresponden a otras familias, pero acá esta es la que más o menos se asemejaría a nuestra situación. Esta otra curva que aparece acá, o estas curvas, perdón, estas cuatro también, corresponden a la potencia consumida por la bomba en función del caudal que va a desplazar. Esta también les voy a explicar a detalle después en la siguiente clase. Y esta, la que aparece más abajo, es la curva que representa al límite máximo permisible para la altura neta de presión de aspiración, que en inglés se denomina NPSH, y este NPSH se determina con las pruebas de laboratorio en la fábrica y se compara con el NPSH del sistema como vamos a aprender a calcular. Las curvas que voy a necesitar para esta clase, para el ejercicio, son solamente estas de arriba inicialmente y comparar después con estas de abajo en función de cuál va a ingresar a ser la bomba elegida. Bueno, copiemos acá los datos que necesitamos para entrar a este catálogo de bombas. Bueno, vamos a poner acá los datos. Voy a hacer con, si este color azul está bien. La altura neta, 64,8. Entonces, altura neta 64,8 y caudal 82,8. Entonces, para este caso necesitamos la altura neta va a ser igual a 64,8 metros. Entonces, aproximadamente igual a 65 metros. Y el caudal va a ser igual a, estamos hablando de 82,8 metros cúbicos por hora, 82,8. 82,8 metros cúbicos por segundo, que esto es aproximadamente igual a 83 metros cúbicos. Bueno, ¿cómo vamos a proceder acá? Lo que debo hacer es, debo identificar los valores de caudal y de altura que estén acá y tengo que trazar perpendiculares a esos puntos. Veamos, para empezar, por la altura neta. Vamos a la altura neta, 64,8, 65, y entonces estaríamos por acá, prácticamente acá, un poquito abajo, digamos, voy a hacer un poco más grande, un poquito abajo de la cota de 65. Entonces voy a trazar unas líneas punteadas acá, y este sería mi nivel de referencia, lo voy a hacer hasta el final, de la altura neta. Entonces, esta es la altura neta que estoy necesitando. Ahora voy a ir a ver el tema del caudal. Acá tengo 83 metros cúbicos por segundo y por tanto vengo por acá en el eje de las abscisas, 12, 24, 36, etcétera, 84. Entonces está un poquito antes, acá voy a poner, este va a corresponder, vamos a poner acá para 83 metros cúbicos por segundo. Y voy a trazar entonces una línea vertical acá, perpendicular a ese punto. Y tendríamos esto. Acá vamos a
encontrar este punto. Bien, voy a remarcar mejor. Bueno, ¿qué sucede con esto? ¿Qué dice acá esto? ¿Cómo interpretamos? Tengo el caudal y la altura y que coinciden en este punto, y si observamos la gráfica que tenemos acá, la curva más alta, que sería esta correspondiente a un diámetro de 224, está por debajo del punto que es de operación. A este punto que nosotros hemos definido acá sería el punto de operación de la bomba para que pueda satisfacer el sistema de bombeo. Tengo un inconveniente en este caso. Esta bomba, el caudal va a poder entregar. A ver, vamos a analizar esta situación, miren. 83 metros cúbicos por hora, ¿puede bombear la bomba? Sí, evidentemente. ¿Puede bombear más también? Fíjense, 96 puede, hasta acá. En este caso, para la curva más alta, hasta 108 metros cúbicos por segundo. Creo que no es por segundo, perdón. Son metros cúbicos por hora. Esto vamos a cambiar, metros cúbicos por hora, porque está la unidad acá. Esto es por hora, me he equivocado. Bien, acá está la unidad, ¿no? Resaltamos. Metros cúbicos por hora. Bueno, ¿qué está pasando acá? En este punto, resulta que esta bomba va a poder entregar el caudal, inclusive más, para este rodete 224. Pero ¿qué altura logra bombear en este punto? En este punto, con ese caudal, tendríamos que bajar a la curva. La voy a poner con un color verde, en este caso. Sí. Este sería el valor de altura máxima que podría bombear. Y ese está debajo. Miren, esta altura es menor a la que nosotros estamos necesitando. Está por encima de 60, 55, 60, 65. Entonces, estamos cerca hacia el sistema de bombeo, digamos de 64.8, 65, pero no nos está garantizando de que logre llegar a esos 64,8. Tengo una proximidad, evidentemente. Entonces, ¿cuál es la regla principal que hay que respetar acá? Que el punto de bombeo debe estar por debajo de la curva, porque cualquier variación que exista, un taponamiento, un accesorio que esté más cerrado, qué sé yo, va a aumentar la pérdida equivalente y por tanto la altura de bombeo va a aumentar y esta bomba no va a poder satisfacer. ¿Qué significaría eso? Que la bomba no va a poder hacer alcanzar el fluido hasta esa altura. Entonces, este punto de acá está por encima. Entonces, esta bomba no conviene. Por el punto, ¿no? Este punto de funcionamiento está por encima de la curva. Entonces, no conviene. Diríamos, lamentablemente, esta bomba no nos sirve. Ahora, en la misma marca podemos encontrar otras familias de bombas, evidentemente, sí. Y tal vez sea la solución encontrar otra bomba de la misma marca y listo, ¿no? Pero acá, como estamos viendo, no me serviría esta en particular. Vamos a ver, por ejemplo, qué potencia, voy a utilizar esta gráfica, la que está abajo, qué potencia necesitaría esta bomba para bombear estos 84 metros cúbicos por hora para la condición de llegar a utilizar esta bomba de diámetro de 224 milímetros. ¿Qué tenemos que hacer? Acá la voy a hacer con este color verde. Digamos, estamos en este punto, cerca del 84, y subo hasta ese valor y corto. Supongamos que estamos eligiendo esta bomba.
Bien. Acá me está mostrando lo siguiente, que la potencia que consumiría esta bomba, así interpretamos esta curva, la potencia necesaria entonces para esta condición de 84 metros cúbicos por hora, utilizando esta bomba de 224 milímetros, es de 20 kilowatts. Y nosotros hemos calculado una potencia de 25 kilowatts, ¿de acuerdo? 25. Quiere decir que estamos verificando de que la potencia de esta bomba para esa condición de caudal no sería suficiente para llegar a bombear a esa altura neta que estamos necesitando, que es de 64,8, redondeando 65 metros cúbicos por hora. Esto nos permitirá entonces verificar y decimos con esto más no nos sirve esta bomba. Vamos a pasar a los siguientes cuadros, que son de estas otras dos bombas, otras familias de bombas, que también corresponden a una marca comercial, que es Jacuzzi. Bueno, vamos a ver acá las unidades, la altura en metros de columna de agua, acá está, y el caudal, observamos en la parte inferior, está en litros por minuto, ¿ya? Entonces ahora necesitamos los datos en litros por minuto y vamos a ir a los cálculos que hemos hecho y acá estaría el valor. 1380 litros por minuto es lo que equivale a esos 25 o 23, perdón, litros por segundo. Y vayamos a poner entonces ese valor, 1380. Acá pongamos el valor de caudal, 1380 litros por minuto. Cabe recalcar que miren la abreviación de la unidad está mal. L mayúsculo TS. El litro se abrevia L nada más, el de minúsculo, ¿verdad? Vayamos entonces a utilizar estas curvas. Esta gráfica del lado izquierdo tiene las curvas características de una familia de bombas que se llaman CGC4 y tiene una característica de mostrar las curvas de igual rendimiento, o sea, de isorrendimiento y su eficiencia, fíjense acá, estas, y corresponden a los valores de rendimiento esperados por estas máquinas. Voy a poner en modo presentación para que se observe mejor. Acá, por ejemplo, esta curva corresponde, vamos a poner en este modo, esta curva de arriba corresponde a la bomba BC50GC4-C, que es la forma en la que catalogan las bombas estos fabricantes, y corresponde a una bomba centrífuga de diámetro 225 milímetros. La que sigue abajo, 209 milímetros, después 188, 176 y 165 milímetros, la curva de la de más abajo. Y acá, estas curvas que están viendo como curvas de nivel, si se acuerdan esas clases, curvas de nivel que estamos hablando de ISO nivel o del mismo valor de nivel, estas también se llaman curvas de ISO eficiencia o ISO rendimiento. Quiere decir que en cualquier punto donde yo me encuentre siguiendo esta curva, tengo el mismo valor de rendimiento y este es 80%. Esta curva que viene a continuación es una curva de la bomba con 78%. Luego, la que está por acá, 75, esta 70, 65 y 60%. Vamos a utilizar entonces este diagrama que aparece acá y vayamos con los valores de caudal y altura para nuestro sistema. Vamos a volver al modo escritura. Vayamos al caudal. Estamos hablando de 1380 litros por minuto. Esto es 1500. Empezamos por acá, es 500,
Estas de acá nos van a orientar 500, 1000, 1500. Entonces esta correspondería a 1500, estaríamos hablando de 1380, más o menos por acá. 1380 litros por minuto. Y vamos a subir verticalmente desde acá y vamos viendo eso. Estamos muy próximos a este punto y subimos hasta el final. Listo. Ahora cortamos con el valor de altura neta. La altura neta es más o menos 65, ¿verdad? Porque es 64,8. Acá es 60, acá es 70 y ahí sería este punto intermedio más o menos, y trazo un punto por acá. Bueno, voy a poner en modo presentación para que veamos esto. Y así está quedando. El caudal, hemos subido, la altura de acá, hemos ido a la derecha y encontramos este punto. Este punto es el punto de funcionamiento, entonces, de la bomba. Ahora, fíjense acá, tengo dos curvas que están, una por debajo del punto de funcionamiento y otra está por encima del punto de funcionamiento. Lo que debo hacer, como hace un momento les he comentado, elegir esta curva característica que esté por encima del punto de funcionamiento para que sea la bomba que yo elija. ¿Por qué por encima? Porque esta me garantiza el caudal y la altura y todavía un poco más de altura, porque si en caso de que hubiese algún taponamiento, como les decía hace un momento, algún accesorio y haya una resistencia mayor, voy a necesitar que la bomba pueda elevar más la presión o por tanto la altura, y esta sí me garantiza esta bomba. En cambio, la de abajo, voy a tener el mismo problema que de la bomba Pedrolo que hemos analizado hace un momento. El caudal evidentemente va a poder entregar, pero a ese caudal la altura que va a poder bombear es solamente de 60 metros. Entonces esta de acá no me serviría la de abajo. Voy a elegir entonces esta de acá arriba. Entonces ponemos acá que la bomba elegida va a ser la siguiente. Elegimos esta de acá que sería la bomba BC50 GC4-C. Esta está bien. Es la que elegiríamos porque es justamente la curva, la que está arriba, ¿no? La que diámetro 225 milímetros. Bueno, veamos acá al lado. Si es que esta máquina que aparece por acá, los datos que tenemos de caudal y altura son los mismos, pero veamos si este catálogo, este tipo de bomba podría darme también. Esta corresponde a una familia, vamos a ver así, corresponde a una familia de bombas denominadas CGB4. De esta que hemos utilizado hace un momento, la familia es la CGC4. Esta es otra familia de las GB4, pero tienen más o menos similitudes. Veamos si utilizando esta otra gráfica nos podría entrar alguna bomba que sirva para nuestros fines. Vayamos a eso. Hagámoslo acá con esto de acá. Y tendríamos el caudal, 1380, más o menos 1400, por acá estaríamos, más o menos. Y esto, estamos hablando acá, este es 500, 1000, 1500 por acá, más o menos por ahí, 1100, 200, 300, 400 acá. Y subimos con esto hasta el final. Estamos por la misma línea. Y ahora para una altura de 64,8 o 65 metros. Sería prácticamente acá.
sería 65. Y voy a trazar una línea horizontal y cortar con este valor. Y acá me encuentro, voy a poner con este color verde, un punto. Ahí está el punto, ¿no? Vamos a ver el detalle. El punto ha quedado por encima de la curva de esta bomba, que sería de 234 milímetros. Y hemos dicho que no es factible utilizar una bomba, que en este caso su curva esté por encima del punto de operación, porque vamos a tener inconvenientes. Entonces, en este caso, esta familia de bombas no nos sirve, no cumple nuestros requerimientos. La única sería esta bomba que aparece en el lado izquierdo, que la hemos elegido hace un momento. Entonces acá podemos escribir lo siguiente. Solamente serviría la bomba de marca Jacuzzi, y aquí está el tipo es BC50GC4C. Eso, entonces sería, vamos a poner con otro color, BC50GC4-C. Esta es la que nos serviría, las otras no. Bueno, de esa manera hemos resuelto el primer ejercicio. Ahora vamos a resolver el otro. Veamos acá. Tenemos un sistema de bombeo y acá tengo una bomba que es sumergible, en este caso, y el fluido que va a manejar es un aceite hidráulico con densidad relativa de 0,87. La densidad relativa, hemos dicho, es la densidad de un fluido respecto de la densidad del agua. Y la potencia de la bomba, en este caso ya tendríamos acá una potencia de 3,5 kilowatts, perdón, 3,5 kilowatts. Y el caudal a bombear es de 5 litros por segundo. Y el rendimiento esperado de la bomba es del 80%. La pregunta acá es, con esa potencia que tiene de 3,5 kilowatts, bombeando un caudal de 5 litros por segundo, y el fluido tiene una densidad relativa de 0,87, ¿qué presión tendría que estar midiendo acá a la salida de la bomba? Por tanto, ese valor de presión me debería permitir llegar al destino final, en este caso de la bomba. Vamos a escribir entonces lo siguiente. Primero pongamos acá la ecuación de la bomba. Vamos a poner, perdón, esto tiene que ser de potencia, ecuación de potencia de la bomba. Que la bomba tiene que ser para presión y no altura neta, porque no tenemos. Entonces la potencia de la bomba con base en presión, hemos dicho, es igual a la presión por el caudal y dividido entre el rendimiento de la bomba. Rendimiento de la bomba. Recordando que esta presión, P,
es igual al peso específico del fluido multiplicado por la altura neta. Esta es la ecuación que vamos a necesitar entonces para este sistema. ¿Y qué es lo que vamos a hacer con esta ecuación? Miren, la potencia de la bomba es igual a la presión por el caudal dividido entre el rendimiento de la bomba. Yo tengo la presión como incógnita, la potencia de la bomba es un dato, el caudal también es un dato y el rendimiento también. Por tanto, lo único que tengo que hacer es despejar de esta ecuación la presión de la bomba, que debe ser la resultante para que se garantice la llegada al fluido, del fluido al depósito, a su punto final. Entonces despejamos de acá. Despejamos presión. Tendríamos entonces, voy a volver a poner la ecuación mejor acá, presión de bomba o de bombeo es igual a la presión por el caudal sobre el rendimiento de la bomba. Entonces de acá, presión va a ser igual a la potencia de la bomba por el rendimiento de la bomba dividido entre el caudal. Vamos a reemplazar acá los valores, recordando que el caudal tiene que estar en metros cúbicos por segundo. La potencia de la bomba en kilowatts. Y rendimiento que es adimensionado. Entonces acá vamos a reemplazar los valores por la presión. Va a ser igual, potencia de la bomba. La potencia de la bomba es 3,5 kilowatts. Tenemos el caudal 5 litros. Entonces, la potencia de la bomba es 3,5 kilowatts. Por el rendimiento de la bomba. Y el rendimiento esperado de la bomba es del 80%, entonces 0,8. Dividido entre el caudal. El caudal a bombear tiene que estar en metros cúbicos por segundo y por tanto tendríamos igual a 0,005 metros cúbicos por segundo. Entonces de acá operando, la presión nos va a dar igual a 560 kilonewtons por metro cuadrado. Entonces el resultado para empezar acá, la presión será igual a 560 kilonewtons por metro cuadrado. Y como factor de conversión tenemos que 1 kilonewton por metro cuadrado es igual a 0,01 bar. Entonces de esa manera podemos calcular, sería 560 kilonewtons por metro cuadrado a bares la presión. Vamos a ponerla acá también en rojo. La presión ahora en bar va a ser igual a 5,6 bar. Cualquiera de los dos resultados son equivalentes. ¿Y esta qué presión es? Esta presión la conocemos como presión manométrica de la bomba. Presión manométrica de la bomba. Y ahora podemos inclusive determinar la altura neta. ¿Se acuerdan que la presión, vamos a calculamos la altura neta
altura neta equivalente a la presión manométrica. Bien, entonces hagámoslo acá al lado. Bien, la presión, esta presión manométrica es igual al peso específico del fluido por la altura neta. Entonces despejamos de acá. La altura neta, que es lo que queremos encontrar, va a ser igual a la presión manométrica dividida entre el peso específico del fluido. Acá necesitamos las unidades en kilonewtons por metro cuadrado. Entonces vamos a poner los valores de altura neta igual a la presión, que va a ser 560 kilonewtons por metro cuadrado, dividido entre la densidad, el peso específico del fluido, y esto es igual a 0,87 por 9,81. 0,87, acá tenemos, es la densidad relativa de este fluido hidráulico. Entonces acá, resolviendo, tendríamos entonces altura neta igual a 65,6 metros. El resultado, entonces, ¿a qué altura puede bombear esta bomba? Es equivalente a 65,6 metros de altura neta. Eso quiere decir altura bruta más altura equivalente de pérdidas, ¿verdad? Entonces, de esa manera tendríamos el ejercicio resuelto para el ejercicio número 2. Vamos a salvar. Enseguida voy a subir esta resolución. Y mencionarles lo siguiente. He hablado con el ingeniero Rustam Roca. El día de mañana se tenían que hacer las pruebas en el laboratorio para la práctica de la turbina Pelton. Ya le he pasado la lista de los estudiantes, de todos los que están inscritos en la materia, y el anterior jueves se explicó la metodología de cómo se va a realizar la práctica. Y ayer en el examen me pidieron algunos estudiantes que iban a dar examen el día de mañana. Por tanto, he hablado con el ingeniero Rustam Roca y las prácticas en el laboratorio se van a hacer el día martes que viene. Nosotros tenemos los martes las clases virtuales, pero en esta ocasión el día martes se va a hacer las pruebas de laboratorio con el equipo de auxiliares y el ingeniero Rustam Roca, que está a cargo de ese laboratorio. Por tanto, el día martes directamente se va a hacer las prácticas, no el día de mañana. Y por tanto, entonces mañana no vamos a pasar clases, directamente las prácticas del martes, y el día de miércoles de la siguiente semana vamos a tener las clases seguramente ya presenciales para continuar con este tema. El tema que nos toca después son las